Hola chicos, ahora vamos a repasar ciertos conceptos básicos que vimos la clase anterior, pero bueno, ahora los vamos a desarrollar un poquito más a la parte práctica. De la parte de unidades de energía y calor, habíamos dicho que la capacidad calorífica era la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una cierta cantidad de masa, 1 grado, ¿sí? Y que había diferentes capacidades caloríficas, que por ejemplo la capacidad calorífica de los gases depende en general de la función de la temperatura, pero podría llegar a decirse que a por lo general consideramos una presión menor de 10 atmósferas, bueno, cuando tenemos gases ideales, ¿no? Esto se identifica con la sigla CP, la capacidad calorífica de los gases. A presión constante es la P, que significa la sub P, digamos, subíndice P de la C. Cuando tomamos una presión constante en un determinado intervalo de temperatura, se denomina C sub PM, y bueno, la capacidad calorífica de los líquidos y de los sólidos solamente en función de la temperatura, no en función de la presión, y también se denomina C sub P. ¿Sí? Bueno, pero hay unas tablas en las que podemos buscar la capacidad calorífica de estos gases. De hecho, si nosotros miramos nuestro libro de cabecera, que es el Giancoplis, vamos a encontrar que en la tabla 1.61 hay capacidades caloríficas medias, molares de gases, cuando se encuentran a 25 grados centígrados, y bueno, la temperatura está expresada en Kelvin. Ahí podemos ver la tabla y los gases, cómo cambia la capacidad calorífica. Todas estas están expresadas en kilojoule sobre kilogramo mol Kelvin. Bueno, el ejemplo 1.61 nos habla del calentamiento de nitrógeno gaseoso. Y nos dice, una cierta cantidad de nitrógeno gaseoso a una atmósfera de presión se calienta en un intercambiador de calor. Calcule la cantidad de calor necesario expresado en Joule para calentar 3 gramos mol de nitrógeno en los siguientes intervalos de temperatura. Y nombra ciertos intervalos de temperatura. ¿Está bien? Hay una ecuación que sale implícita en el libro, pero no está muy explayada. Entonces, la vamos a analizar ahora. Y es muy sencilla la ecuación y es bastante coherente, fácil de deducir, ¿sí? Y nos dice que el calor necesario es igual a la masa expresada en gramos mol por el Cp expresado en Joule sobre gramo mol Kelvin, y todo esto multiplicado por un delta T expresado en Kelvin. Entonces, para el inciso A, en el que necesitamos calcular cuánto es la cantidad de calor que se le debe suministrar al nitrógeno gaseoso para que aumente de 25 grados a 400 grados centígrados, bueno, tenemos la cantidad de gramos mol de nitrógeno. Entonces colocamos 3 gramos mol por el Cp medio. Vamos a considerar que este delta de temperatura lo vamos a considerar promedio, porque dice que tenemos una atmósfera de presión más o menos. Entonces podemos calcular, sacar un Cp medio, que bueno, acá dice que puede usarse hasta varias atmósferas, ¿sí? Para nitrógeno a 673 Kelvin es 29,68 kilojoules sobre kilogramo mol Kelvin, ¿sí? O lo que es lo mismo, y le sacamos los kilos, 29,61 joule sobre gramo mol Kelvin. ¿Está bien? Ahí lo único que hicimos es simplificar el kilo del kilojoule con el kilo del kilogramo mol, y bueno, y nos queda en joule sobre gramo mol Kelvin. Y esta es la capacidad calorífica media, por eso es CPM.
¿qué podemos utilizar allí? Entonces reemplazamos en masa 3 gramos mol por el Cp medio, que es 29,68, por el delta de temperatura. Que el delta de temperatura acá lo podemos poner en grados centígrados o en Kelvin porque es un delta. Y recuerden que 1 grado centígrado, cuando estamos hablando de delta, es lo mismo que un delta T expresado en Kelvin. Entonces, bueno, hacemos la cuenta y nos da 33.390 joules. Para el inciso B y el inciso C, vamos a hacer cálculos similares utilizando la misma ecuación, ¿sí? La ecuación que es la masa por el Cp por el delta T. Bien. Para el inciso B, el calor, la capacidad calorífica promedio es a 1123, se obtiene por interpolación lineal, porque cuando buscamos en la tabla, a ver, vamos a ir unos números, a ver cuánto era lo que necesitábamos. Necesitábamos para 1123. 1123 y no está acá, digamos, explicitado. Tenemos para 1073 y para 1173, y esto está justo ahí entre medio. Ahí las capacidades caloríficas son 30,85 y 31,16. Bien, ahí vamos a tener que hacer una interpolación lineal para ver cuál es el valor intermedio que corresponde a 1123 Kelvin, ¿sí? Bueno, lo que se hace acá en el cálculo de interpolación es básicamente pensar que hay una línea recta, que la interpolación va a ser lineal. De hecho, creo que les subí un videíto, y si no lo subí les paso el link, de cómo se realiza una interpolación lineal. Fíjense que entre 1073 y 1173 hay 100 Kelvin de diferencia. Y cuando hablamos de la capacidad calorífica media, hay 0,31 de diferencia entre 31,16 menos 30,85, ¿sí? Resto 31,86 menos 30,85. Y hay 0,31, ¿sí? O sea, el delta acá es 100, el delta acá es 0,31. Pero ¿cuál es el delta que yo necesito saber? Yo necesito saber cuando el delta es igual a 50, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la diferencia entre el valor intermedio? ¿Sí? Entonces hacemos una regla de 3 simple en la que decimos, si para 100 la diferencia es 0,31, para 50, X. Hacemos el cálculo y vemos que la diferencia entre 30,85 y el próximo valor que está ahí es 0,155. Entonces lo que hacemos es sumar ese valor de 30,85 más 0,155, y ahí encontramos que el valor medio es 31,005. ¿Sí? Entonces ya tenemos cuánto es el Cp medio. Con el Cp medio 31,005, que en el libro directamente no considera la cifra significativa, o sea, considera solamente 2 cifras significativas, entonces lo reemplazamos por 31, y el calor necesario es 3 gramos mol por 31, que es la capacidad calorífica que acabamos de calcular, por el delta T. Y eso es el calor necesario, 76.725 joules. Para el inciso C, en el que nosotros necesitamos saber cuánto es lo que se calienta cuánto es el calor necesario para aumentar de 400 a 850 grados centígrados, o lo que es lo mismo, de 673 a 1123 Kelvin. Bueno, ahí no existe una capacidad de calor media para ese intervalo, pero sin embargo se puede utilizar el calor requerido para calentar el gas de 298 a 673,
y restarlo del que digamos aparece en el inciso B, que es de 1123, sí. Entonces, lo que podríamos decir es, dice, incluye el paso de calor de 298 a 673, más el cambio de calor que ocurre de 673 a 1123. Entonces, lo que podemos hacer es restar el valor que obtuvimos en el inciso B menos el valor que obtuvimos en el inciso A. No sé si se entendió eso, pero en realidad esto es, lo que vamos a hacer es calcular cuánto es el calor que implicó de pasar de 25 a 850 y considerar que el calor es lineal también, ¿no? La cantidad de calor es lineal, y decir, bueno, si de 25 a 850 tenemos tanta cantidad, menos el que se utilizó para pasar de 25 a 400, puedo calcular lo que me resta, ¿sí? Cuánto es el calor que implicó pasar desde 400 a 850. Y bueno, ya tenemos hecho el cálculo, ya tenemos estos dos valores determinados, y el calor necesario es el inciso B menos el inciso A, 43.335 joules. Cualquier cosa que necesiten consultar sobre este ejemplo, estoy disponible, coordinamos los horarios y bueno, y nos juntamos.